Sean Kidney, aquí estoy. ¿Qué día tuvimos? Fue un día muy lleno, con muchas discusiones. Por lo menos es lo que yo pienso. Empezando con Mary McGuinness, de la comisionada de Finanzas de Estabilidad Financiera y Sindicato de Mercado de Capital de la Unión Europea. Terminamos la sesión, bien, vamos a terminar la sesión con un día global, dándonos un resumen del día global, para pensar tenemos que pensar cuáles son las implicaciones pues, del mercado, cuáles son las tendencias de todas estas cosas. Y voy a tener algunos amigos reuniéndose con nosotros. Antes, algunos anuncios generales. Nuestros patrocinadores, JP Morgan, nuestro patrocinador global, y el patrocinador del Día Global, que es lo que vamos a tener ahora, es nuestra atención de ahora. Tengo que recordarles, existimos gracias a nuestros patrocinadores. Trabajamos solo con patrocinadores que quieren cambiar, que buscan el cambio. Todas estas organizaciones están comprometidas con hacer algo. No quiere decir que todo lo que hacen es limpio, porque hacen trabajo para la economía marrón o negra a veces. Pero se trata de eso, el cambio es eso, se trata de una transición, pasando de lo sucio para lo limpio, del lado oscuro para el lado claro. Nuestro rol como personas comprometidas que piensan en el futuro de sus hijos es ayudar a las organizaciones y los gobiernos y las empresas a cambiar. Estas organizaciones están comprometidas con el cambio, quieren cambiar, quieren ayudar a sus clientes a cambiar y es por eso que nos sentimos orgullosos de trabajar con ellos. Y ahora algunos anuncios. No se olviden de la caja de preguntas y respuestas. Hagan preguntas si quieren. Tendremos muchas interpretaciones y claro, todas las sesiones serán registradas y tenemos muchas herramientas interesantes. Vamos a los panelistas. Tenemos algunos amigos. Namita Vigas es asesora senior de Climate Bonds Initiative y él hace también trabajo pro bono en realidad porque tiene un trabajo del día en la ESG en India ofreciendo asesoría general. Para ser honesto, me parece que una de las mejores cosas que hizo fue crear el primer bono verde de India y lanzar ese mercado. Fue un hito fantástico. Tenemos también a Rupert Fink, que es analista de ASG en JP Morgan, nuestro gran patrocinador. Pero si quieren saber lo que está ocurriendo, tienen que escuchar a Anna Marie Scott. Tuvimos muchas conversaciones con ella. Ella es socia de gobernanza global, ambiental y social en Assert LLP. Ella ha sido una gran activista empujando por el cambio y con eso ha ayudado mucho el crecimiento del sector. Es lo que queremos ver en todas las organizaciones. Después tenemos a Agnes Cork, que es co-jefe de mercados de finanzas sostenibles en BNP Paribas. Y después Michael Ferguson, director senior y gestor analítico de finanzas sostenibles en la S&P Global Ratings de Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros. A ver si es que puedo ponerlos aquí todos en la pantalla. ¿Cómo están todos? Espero que estén bien. Y espero que hayan podido escuchar algunas de las sesiones de este día. Tuvimos un día loco, puedo decirles. Y voy a pedirles algunas reflexiones iniciales. Y después es posible que vuelva a algunos puntos específicos de las sesiones. Hablamos sobre resiliencia. La decisión más importante para mí hoy fue, o mejor, la sesión más importante fue la sesión de la ventana verde. Queremos pensar en cómo cambiar rápidamente, porque tenemos que movernos muy rápidamente. Y eso quiere decir no solo cambios gubernamentales, el rol de los inversores y de las instituciones financieras para alcanzarlo. Y la ventana verde que tuvimos esta tarde, fue una sesión justamente sobre eso. Salieron muchas cosas. Pero aquí se trata de saber sus reflexiones sobre las implicaciones para el mercado. ¿Para dónde vamos? ¿Qué piensan que va a ocurrir en los próximos 6 o 12 meses? Y quizás cosas que deberíamos hacer. Voy a pedirle a Rupert que empiece, si me permiten.
para que él empiece tirando la juega en campo. Gracias, Sean. Creo que antes de empezar con mis reflexiones sobre el día fantástico que tuvimos, es importante reiterar lo que JP Morgan empezó el día diciendo, reiterando la importancia que JP Morgan le da a ser un patrocinador de CBI, promoviendo los mercados de capital, priorizando el desarrollo sostenible y la transición a un mundo de carbono cero. Y una de las cosas que Mark dijo esta mañana es que todos tenemos un rol en ayudar esta transición en dirección a una economía más sostenible. Y no puedo estar más de acuerdo. Y siendo parte de un banco comercial como JP Morgan, yo trabajo con mercados financieros en mercados globales y JP Morgan tiene un rol muy importante en coordinar la respuesta al clima de todo el mundo. Y como saben, CBI es central a todo eso. Ya escucharon la sesión inicial de Mark, pero si yo pudiera agregar algunas reflexiones iniciales, creo que empezaría con John Morrison y John Chaney, porque si piensan en las narrativas de los dos, el mensaje es muy poderoso. Entonces, mientras me tocó en el trabajo sostenible global en la Unión Europea, que está absolutamente liderando la agenda global con las reducciones ambiciosas de emisiones globales hasta 2030, con la taxonomía de la Unión Europea como herramienta central para que los países trabajen de forma coordinada y creíble en el alcance de esas metas. Después hizo un punto muy interesante diciendo que eso no basta, que el resto del mundo tiene que sentarse a la mesa también. Y dijo también que Europa contribuye relativamente a una parte muy pequeña de las emisiones de gases de efecto estufa en general. Entonces, estoy de acuerdo, tenemos que tener una taxonomía que sirva a que todos trabajen en la misma dirección. Después, pensando en lo que JP Morgan está haciendo, perdón, a lo que se está haciendo en el Tesoro Nacional y a la priorización de cambios climáticos más que cualquier otra administración en el pasado. Su mensaje fue muy poderoso y la discusión fue el gran anuncio que está viniendo en octubre con el informe del Consejo de Sostenibilidad que va a traer informaciones claras sobre riesgos y cómo van a priorizar su agenda de finanzas sostenibles para lidiar con ellos. Mientras esto esté ocurriendo en los mercados, en el mercado estadounidense, esto tiene que ver, va al mismo tiempo que lo que dijo Sean sobre la taxonomía de China para finanzas sostenibles. Esto va de manos dadas. Entonces hemos visto que las grandes economías estarán en posición, en el 2017 estaban en posición de lanzar el crecimiento en esta área con el mapa del camino para que la región alcanzara esta transición a una economía sostenible, con 10 iniciativas en el centro, de la cual está la taxonomía europea. Esas informaciones me dieron mucho entusiasmo y optimismo para el futuro, en el sentido de que estos mercados poderosos del mundo están siguiendo los pasos de Europa. Y después, más tarde, se tocó en los desarrollos de bonos verdes sostenibles, las referencias de bonos verdes sostenibles etiquetados, que es central a lo que hago yo en JP Morgan. Sí, de hecho, esos comentarios que escuchamos esta mañana son muy importantes. Y Agnes ha liderado este tema hace un buen tiempo. Pero es muy bueno ver que ahora existe una gran manada de bancos entrando en este tema. Hace 5 o 6 años no se sentían tan listos para la acción. ¿Qué piensa usted hoy sobre este tema? Muchas gracias. Es un gusto estar aquí en este panel. Rupert nos dio un buen resumen del día, entonces lo que diría es que efectivamente tiene razón.
Hace 10 años que estamos concentrando temas en BNP Paribas. Me recuerda un poco de las conferencias iniciales sobre temas climáticos y sostenibilidad, en que siempre se dice que hay que trabajar rápidamente, hay que tomar medidas rápido. Y el tema siempre ha sido cómo podemos asistir a nuestros clientes para hacer esa transición. Y creo que la cosa más excitante de los últimos meses ha sido que, bueno, por mucho tiempo se pensaba, ¿será que realmente vamos a llegar a ese punto? Para mí el gran cambio son las alianzas hechas por los países en dirección a la meta de cero carbono. Y gracias a eso hemos entrado en cada vez más detalles sobre cómo alcanzar esas metas. Y ahora la meta 2030 está muy clara respecto a estas cosas. Y cuando una vez teniendo los compromisos claros con metas intermitentes, también no hay cómo volver atrás. Ustedes mismos, todos los participantes de esta mesa redonda, y especialmente dentro de nuestro banco, la pregunta siempre ha sido cómo asegurar que el cambio va realmente a ocurrir y cómo asegurar que nuestros clientes van a tener las herramientas financieras para hacerlo. Creo que hoy todos podemos sentirnos un poco más esperanzosos que hace 2 meses atrás, y lo hemos visto en varios sectores. Si piensan en sectores clave de nuestra economía como petróleo y gas, han venido a la mesa de finanzas sostenibles y se han mostrado dispuestos a entrar en esa transición. Buena parte tiene estrategias para mostrar lo que están haciendo en este respecto. Esto es muy positivo y me gustaría decir que estamos trabajando en la dirección y vemos que solo hay una manera de seguir adelante. Creo que hace algunos años había sectores que pensaban que no tendrían que ser parte de esa discusión, EASG, pero ahora no hay ningún sector que piense que eso no tiene que ser una parte de sus negocios. Les preguntamos a veces a nuestros clientes cuáles son los elementos clave que ponen en su lista de prioridad para avanzar en el futuro. Y en todos los sectores, ASG vuelve de nuevo, hablan de tasas de interés y qué sé yo, pero después entra la discusión de ASG. Hace algunos años eso no existía, existía en algunos sectores, pero no en todos. Y después, el próximo tema tiene que ver con las geografías a través del mundo. ¿Qué va a pasar con el mundo? Viniendo de Europa, obviamente, vemos que muchas cosas van a pasar con la serie de medidas que la Comisión Europea va a implantar. Y después vamos a tener que ver cuán rápidamente o cuán intensamente todas estas cosas son implantadas, pero por lo menos da un lenguaje claro en cómo de la taxonomía europea se define cuáles son los proyectos que vamos a definir como verdes. Vamos a tener un lenguaje común sobre la divulgación para fondos específicos y como vimos en las semanas que nos antecedieron respecto a los gestores de activos, ellos especifican sí lo que están haciendo. Entonces, eso va a ser sabemos que hubo muchas discusiones y Rupert nos dio detalles sobre Estados Unidos, entonces creo que podemos tener esperanza que estas cosas van a ser muy posibles en los años que vienen, con medidas ya implantadas en Europa, pero en Estados Unidos vemos que van a seguirnos rápidamente y muchas cosas vienen ocurriendo y las discusiones con la Unión Europea han sido bastante intensas. Entonces estoy de acuerdo con Rupert, podemos tener esperanza. Qué bien, qué fantástico todos. Mucha esperanza. Esto por 2 personas. Y Dios sabe que necesitamos tener esperanza en este momento, considerando los desafíos que tenemos para adelante. Pero es verdad.
La práctica que tu práctica ha crecido. Espero que me diga que tu práctica ha aumentado, que tus negocios han aumentado, porque muchos clientes llegan y dicen, sí, el momento llegó, queremos actuar, pero ahora quiero saber qué para el mercado financiero. Esta es Anna Marie Slot de Ashford LLP. Y los clientes solían preguntar qué era ASG, pero ahora claramente los clientes ya saben y estamos trabajando con ellos sobre sus desafíos y sobre toda la estrategia, los diferentes componentes de su trabajo. Cómo este es un problema que tiene una solución integrada y no una solución independiente cuando cada empresa hace su cosa y las cosas completas no tienen un impacto. Si miramos el sistema como un todo, empezamos a ver dónde hay que hacer los cambios. El día fue muy interesante, incluso como abogada. Sé que es un poco raro como algo que venga de un abogado, pero me encontré muchas cosas fascinantes y una de las cosas que me fascinó más fue lo que dijo Paul sobre que estamos en el medio de rehacer la base de activos físicos de la economía global en escala y a una velocidad nunca vista antes. Y eso realmente pone en contexto lo que todos aquí han tratado de alcanzar y muestra el tamaño de lo que estamos haciendo. Pero en mi opinión también muestra las oportunidades intrínsecas de todo esto y cómo cuando todos los distintos grupos de las Naciones Unidas, corporativos e inversores, se reúnan y se concentren en las externalidades y cómo ajustarnos a ellas, me va a gustar mucho ver lo que va a pasar y cómo vamos a trabajar con nuestros clientes sobre esa innovación y esa transformación a la cual todos van a tener que someterse en los próximos 10 años. Y esa es otra cosa clave, muy interesante. Ahora, todos están hablando de 20 y 30. Existe un deseo para 2015, pero básicamente las personas están hablando concretamente de cosas que pueden entregar en el 2030, en el 2025, en el 2020. Son cosas, hay muchas cosas que conciernen a los inversores, o en en las empresas, en los emisores, cómo van a ser los proyectos en 6 años, en 7 años. Van a ser regulados de tal forma que van a ser imposibles de operar. Es una intersección fascinante en este momento. Y la conferencia específicamente ha agregado tantas herramientas para que las personas se lleven de vuelta a sus organizaciones, para que sepan lo que se está haciendo hoy. Es lo que estamos todos diciendo en los paneles. Muy buen punto sobre las metas 2030, que es el tema crítico de hoy. Todas las grandes economías del mundo, excepto una, están comprometidas con algún tipo de meta agresiva para el 2030. Bloomberg lo tiene y el primer ministro Modi piensa ir a la COP con una meta de carbono neutro para el 2027. ¿Por qué ese año? Porque es un aniversario de independencia. Pero no vamos a entrar en detalles sobre eso y sobre los pros y contras de esa independencia, pero la verdad es que la agenda en mercados emergentes ha crecido muy rápidamente. Piense en la estrategia de hidrógeno verde en India y también los desarrollos en Saudi. Mañana tenemos un palestrante de Saudi Arabia Saudita hablando sobre esos cambios. Entonces, es un fenómeno muy interesante. ¿Cuáles piensan que son las implicaciones de todo esto? Porque en principio queremos ver el crecimiento de oportunidades verdes, oportunidades para invertir.
Las sesiones fueron interesantes, muy informativas, y las cosas que mencionaron nuestros colegas fueron muy importantes e inspiradoras desde el punto de vista de que nos hacen pensar sobre oportunidades interesantes que nos ha traído esta nueva área, especialmente para los mercados emergentes tras los impactos de la pandemia. Mi mensaje hoy es un punto y dos ejemplos. El punto es que ya el rebooting de las economías emergentes ya empezó y que eso trae oportunidades para inversiones verdes en 21 economías emergentes que están examinando para el tema de inversiones sostenibles, que tiene que ver con el apoyo a la creación de empleos, las emisiones de carbono y el crecimiento sostenible. Para eso, esos países representan el 62% de la población mundial y el 48% de las emisiones. Por lo tanto, las oportunidades de inversión están ahí listas para pescarlas. Y son cosas que van a llevar esa economía en dirección a cero emisiones. La pregunta es, ¿de qué forma el mercado de bonos verdes van a seguir? Porque la intención es seguir adelante para cero emisiones y hay muchas oportunidades. Piensen en India. La acción climática es algo muy importante en India y hay muchas inversiones en este momento sobre el tema. Por otro lado, India lanzó sus metas de carbono cero hasta el 2030. La electrificación de ferrocarriles para energía renovable ya fue implementada y va a ser aumentada por 10 veces, con muchos proyectos en la base para ser concluidos en breve. También está trabajando en energía solar y ya instaló paneles solares de techo en muchas partes del país. Entonces, estos proyectos, las metas de cero carbono y la electrificación representan una gran oportunidad. La industria ferroviaria de India está muy abierta a los bonos, pero por otro lado, los inversores de bonos verdes también están familiarizados con esos productos, considerando inversiones semejantes por parte de instituciones financieras en el pasado, inversiones del IDB en Georgia Railways, etc. Y esto construye confianza y por lo tanto, ver las emisiones de los países y cómo están avanzando hacia las metas de cero emisiones es algo muy importante y eso también está aumentando la posibilidad de recaudar capital. Este es el primer ejemplo. El segundo ejemplo es pensar las oportunidades que están disponibles en otras partes del mundo. La electrificación solar representa una gran oportunidad, pero no es solo algo que va a poder generar electricidad local y aumentar la resiliencia respecto a futuras crisis. Apalancar mecanismos de financiación innovadora, mecanismos de negociación y otros será posible a través de iniciativas como esta, que nos van a ayudar a crear estructuras financieras que ayudarán a promover, tal vez a través de la emisión de bonos de resiliencia y cero neto, y atraer a un nuevo grupo de inversores, atrayendo a los players del mercado, los players necesarios para aumentar estas inversiones. Tenemos que acelerar la emisión de las bonos, pero también necesitamos crear mecanismos financieros que puedan crear un modelo replicable en escala para que las inversiones
aprovechen las oportunidades. Estas son las oportunidades que estamos viendo y evaluando hoy. Y es importante que los inversores las persigan porque van a generar mucho retorno en el futuro. Así es, tenemos muchas oportunidades y es muy interesante el punto que mencionaste sobre los ferrocarriles de la India. Quisiera saber, en los Estados Unidos esperamos un gran volumen de inversiones en infraestructura en varias partes del mundo, pero nuestra expectativa es que el gobierno norteamericano sea el principal inversor, pero no el único en el tipo de infraestructura de los Estados Unidos. Y quisiera preguntarte, Sean, si sobre la reducción de los riesgos y la mayor volatilidad de la variación de los precios respecto a estos bonos. Creo que mucho de esto va a suceder en los Estados Unidos. Sí, encantado de hablar sobre esto. Estoy en la ciudad de Nueva York y hasta la semana pasada no tenía información sobre el informe del IPCC. No lo había leído todavía, pero he tenido la oportunidad de enterarme más y esta es una oportunidad muy buena para hablar sobre el resiliente en los Estados Unidos. Pensando en las inversiones hechas en los últimos 40 años en energía, infraestructura y transporte, el plan recién lanzado habla bastante de estas oportunidades en nuevas inversiones. Hace 6 meses nos dimos cuenta de que nuestro sistema no era adecuado y tenía que interrumpirse. Y la resistencia a los incendios también. Siempre enfrentamos problemas con eso y ahora estas cosas están empeorando. Este mes tal vez hayamos tenido el peor incendio de la historia norteamericana. Y además tenemos el tema de los puentes, de la red vial. Muchos puentes y carreteras tendrán que ser reconstruidas porque son antiguas y no satisfacen las actuales necesidades. Y considerando además la elevación del nivel del mar, lo que va a exigir mucha inversión en infraestructura y que enfrentemos todos los problemas de resiliencia que enfrenta el país. Y otro tema que todavía no fue abordado es el tema de la reconciliación presupuestaria. Un tema muy controvertido porque no cuenta con el apoyo del Partido Republicano y es importante que esta conciliación presupuestaria sea hecha para poder hacer frente a las necesidades de inversiones relacionadas con el clima. Hemos perdido mucho tiempo en los últimos años en este sentido y esta es una oportunidad de asumir una posición de liderazgo. Pero continuando con mis reflexiones y considerando algunas de las reglas que se han implementado sobre las exigencias de evaluación, es importante discutir esto e implementarlo por una serie de motivos. Es importante que hablemos con los emisores y con los inversores. Desafortunadamente, esta información es asimétrica. Conversando con los inversores, muchos se refieren a la falta de comparabilidad entre la información disponible y esto preocupa porque, bueno, y reconocemos que algunas de estas preocupaciones son reales, pero en realidad tenemos un papel
que desempeñar. La Comisión de Valores Mobiliarios de los Estados Unidos tiene un papel en este sentido para aumentar y proponer nuevas soluciones de transición, pero desde luego que necesitamos promover una mayor armonización de la información para que haya una percepción, una mejor percepción por parte de los inversores y para que puedan comparar los proyectos respecto a sus méritos materiales y ambientales, no solo financieros. Los inversores a largo plazo se preocupan en invertir a largo plazo cuando invierten a largo plazo si no tienen información suficiente y se saben que el retorno no es tan prometedor. Entonces tenemos esta visión de participar y desarrollar proyectos que puedan ayudar a superar el riesgo de blanqueo verde en el mercado. Necesitamos, pues, más comparabilidad y uniformidad en los datos. Y el paso siguiente es que los inversores sigan buscando respuesta a estas preguntas y sigan trabajando con los emisores para definir métricas que ayuden a colocar estos recursos y a ayudar en la toma de decisiones sobre la colocación de estos recursos, lo que podría ocurrir de manera más rápida que nos gustaría. Es importante saber qué podemos esperar al futuro. Oh, sure, it was. It was pretty amazing, and of course it was. We've been experiencing those all around the world. We still have mad wildfires across Siberia, of all places, melting the permafrost. If anything you can say about this year, this is the year the climate change impacts started becoming very, very real. But it's interesting what you say about standards, because of course that's what Agnes was talking about too, and what John Morton was talking about. And we've had a lot of people in the last few days talk about these too. Muchas personas los últimos días hablaron sobre esto. Michael y Rupert, en el mercado norteamericano, ¿creen ustedes que la taxonomía funciona como en Europa? Muchos de los colegas participaron en los grupos anteriores y creen que los Estados Unidos van a adoptar otra taxonomía o van a hacer la suya propia. En relación con la comparabilidad que preocupa a tantas personas, organizaciones hacen cosas distintas, ¿cuál es tu opinión? Sí, por supuesto. Cuando hablamos de la armonización, no no soy tan optimista, pero creo que vamos a llegar ahí. Habiendo dicho esto, es importante que la SEC pueda comprender y escuchar la opinión de los demás y haga un tipo de previsión sobre lo que va a pasar en los próximos años. Sin lugar a dudas, la taxonomía de la Unión Europea será y ya está siendo adoptada por grandes bancos con los que trabajamos y que también tienen operaciones en los Estados Unidos. Por lo general, los gobiernos y las empresas buscan una mayor reglamentación y este será el camino para que podamos trabajar más a nivel global. Y esto no necesariamente se traduce en una taxonomía de los Estados Unidos, pero tenemos la sensación de que la economía de los Estados Unidos está muy expuesta a los riesgos climáticos. Y tenemos que considerar esta perspectiva de la transición. Y quisiera saber cuál es el punto de vista de Rupert. Bueno, gracias, Michael. Estoy de acuerdo contigo. Y bueno, aunque Europa lidere esta agenda y tenga este abordaje para movilizar a los mercados financieros para la emisión cero, para que tengamos una globalización de esto, otros mercados tendrán que adoptar lo que Europa está haciendo. No,
No, no significa eso, no significa que la taxonomía tendrá todo esto, pero para movilizar esta parte de las finanzas diría que la taxonomía es la mejor manera de hacerlo. No creo que los Estados Unidos hayan alcanzado el grado de madurez que vemos en finanzas sostenibles igual al de Europa. Replicar la taxonomía europea no creo que sea el caso porque son regiones distintas y cada una necesita su propia taxonomía. Sin embargo, debe haber similitud entre ellas para que los inversores globales puedan efectivamente tomar decisiones estratégicas. Tú no eres norteamericana, tú vives en Londres. Soy una ciudadana del mundo, pero me formé en Derecho en los Estados Unidos y los Estados Unidos siempre abordaron las cosas de manera distinta a la europea. Por ejemplo, tenemos uno del sistema del derecho civil y el otro es el sistema de derecho común, y no sé si estoy de acuerdo con algunas caracterizaciones, pero la verdad fundamental es que ustedes utilizan términos que algunos entienden y que significan lo mismo. Y la taxonomía es más o menos eso. Y los Estados Unidos van a implementar el glosario de la Unión Europea. No lo sé, no tengo una bola de cristal, pero sé que los Estados Unidos les gusta hacer las cosas a su manera, pero los inversores buscan la comparabilidad y esa es la pregunta más importante y viene a través del uso de datos en oposición a la creación de un sistema de métrica. Ustedes pueden llegar a un acuerdo sobre qué significan distintas palabras y esa sería una manera de avanzar. Y la UE seguramente vio este cambio en los Estados Unidos con mucha satisfacción. Los Estados Unidos regresaron al juego y a la mesa de negociación. Y el abordaje norteamericano es distinto. Será fascinante ver qué va a resultar de la reunión de los reguladores. La SST está abierta a innovación, pero lo más importante es que las empresas saben y necesitan decir, ese es el material que preparamos, tenemos que hacer esto, y tienen que responsabilizarse de ello. Y este sistema de encontrar las palabras correctas, ahora que la situación va a ser un poco caótica, por lo menos en los próximos años, el lenguaje utilizado en el sistema, si me permiten, diría que, sin lugar a dudas, es una manera en que los Estados Unidos difieren significativo de los demás países. El gobierno federal ha sido intransigente en los últimos 4 años, pero no en los 4 años anteriores. Los estados norteamericanos han hecho mucho progreso, como Nueva Jersey, Massachusetts, California. En realidad, en Nueva Jersey, el programa de creación de estándares de descarbonización, muchas empresas ven que los norteamericanos están atentos a las nuevas oportunidades. Por lo tanto, tiene sentido que el gobierno de Biden haya establecido una meta de París 2 veces más ambiciosa que la del gobierno Obama. ¿Y por qué el gobierno de Trump no se preocupaba de esto? Porque los Estados Unidos buscaban mucho más soluciones basadas en el mercado. Y esta fórmula ha encontrado una manera de solucionar este tema. Mari, describiste lo que hicimos con la taxonomía de base común en Europa, que conceptualmente es distinta. Bueno, lamentablemente es un trabajo muy arduo encontrar palabras que combinen y además tenemos la taxonomía china que no se denomina taxonomía, sino catálogo para proyectos verdes. Bueno, ellos tienen sus definiciones propias y seguramente habrá diferencias. La pregunta es, ¿serán interoperables? Esa es la parte más difícil. Walmart emitió hoy $2 billones en bonos, lo que es muy interesante y una demostración de que las empresas empiezan a moverse.
el personal de la oficina de BNP Paribas, JP Morgan, ustedes perciben un entusiasmo. Mira, yo diría que la gente está más que animada, está entusiasmada con este tema, porque cuando yo empecé a trabajar con esto, mi equipo analizamos los bonos estables. Hablamos con todos los clientes que emiten bonos convencionales, indicándoles los beneficios y de acceso al mercado, el tema de las demandas ESG que presentaba el mercado. Y aunque regresamos 3 o 4 años, estábamos en una situación en la que era difícil tener este tipo de discusión, especialmente porque el Departamento de Tesoro tenía una visión muy cínica respecto al mercado y no se convencía de esto. Entonces fue un abordaje de nuestra parte entrando en la discusión para saber qué podrían hacer con estas finanzas sostenibles. Vivimos una situación muy diferente ahora, puesto que es difícil atender todas las solicitudes, interacciones y preguntas de las personas. Algunos nos dicen, yo creí que esto ya estaría en marcha el próximo mes, pero en todo caso estamos viendo un cambio en la dirección y lo único que agregaría a lo que ya ha sido dicho aquí es que en relación con el greenwashing, con el blanqueo verde, lo que me parece clave aquí es por qué estamos proponiendo la taxonomía en la etiqueta y en la plataforma. Para mi trabajo, creo que necesitamos un lenguaje común, porque podemos disentir respecto a algo, a un punto de referencia, pero por lo menos vamos a saber de qué estamos hablando. Y eso es algo que a veces no encontramos en el mercado, una uniformización de conceptos. Lo mismo pasó con los principios. En la ICMA tenemos este tema. Sin embargo, la transparencia en el mercado, los inversores necesitan información para tomar decisiones correctas. Y continuando lo que estaba diciendo, la mayoría de nuestros clientes efectivamente consideran que consideran las inversiones sostenibles y los inversores ya tienen bastante información. Entonces, no solo se refiere a los datos, sino al uso correcto de datos, a una formatación, a una formatación correcta, porque es inútil tener un montón de datos si no podemos aplicar filtros. Michael mencionó que otros proveedores también trabajan este tema y yo creo que todos los actores en este mercado tienen que desempeñar un papel específico. En Europa, la parte regulatoria, por ejemplo, tendrá un importante papel. Pero respondiendo a tu pregunta, respecto al lado de quien toma préstamos, diría que nuestros bonos de sostenibilidad y los originadores, los emisores de bonos, en todas las reuniones hablan de esto. Ha cambiado mucho desde el año pasado y lo mismo con los inversores. Por ejemplo, un fondo que no invierte mucho en bonos verdes o bonos vinculados a la sostenibilidad, pero también preguntan, ¿qué hacen ustedes respecto a ESG? ¿Qué crean de verde? ¿Qué nos pueden ofrecer de verde? Esta animación toda en el mundo es un termómetro que indica que el 70% del capital que vamos a invertir para desarrollar un mundo verde se encuentra en los mercados emergentes y tenemos que aceptar esto y necesitamos un montón de capital. Todo, por ejemplo, los bonos en yenes en India, Pakistán, Ghana, Indonesia, pensando en la
Or in fact, could the emerging market do it with domestic resources? What do you see going forward? You're muted. I'm sorry. Yes. So I think there is a significant role that, if you look at the developed or the global north and the global south, I think there's a significant work or traction that needs to increase. So, I wanted to jump in also from a taxonomy perspective, where I'm saying that taking cues and support from the Europe, US, or other developments. In fact, the CBI taxonomania map is a great visualization of some of the international regulations or what's happening out there, which shows the intent and the support that policymakers, government, regulators, and also investors are putting in to channelize capital flows and meet the global climate ambitions. But what I agree with what was being said, while we're trying to build a common ground taxonomy, there is a requirement of some kind of harmonized, customized, localized kind of an approach because there are differences in terms of geographic, economic, financial, social, and environmental. So how do you, balance of drawing from global best practices and account for those into the regional contextualization? I think that's a very important aspect. And as far as Agnes said, that it's a glad thing that today investors, bankers, everybody's asking questions around ESG. I mean, this was not even happening a year back maybe, but this shows that there is movement, and those who have evolved, those growth investors who've evolved and who have like structures and frameworks, I think for the emerging markets, they need to reorient organizational strategies with those that they work with here. First, how do these emerging market investors look at commitments to green investments and not just theme-based financing? I am talking about as a core investment strategy. Then in terms of establishing well-rounded, effective controls to address and manage ESG or climate risks, I think those frameworks are emerging in India. I'm a part of the ministry's sustainable finance group, where we're building the disclosure framework, we're building the taxonomy for India, we're building resilience as well as regulation. And I think taking examples or taking what is working for other investors into consideration of into the emerging markets, I think that would be very important. I would place transparency and accountability giving it a very, very high value, given that the space of ESG is becoming very cluttered. We are seeing unclarity in terms of what is ESG. I mean, we've seen how ESG funds are also investing in fossil fuel companies. So what is ESG? And therefore, that standardization, if brought out, would be good. Clear, candid stakeholder communication and disclosures to augment financial decision-making and reveal the organization's broader narrative, culture, commitment, which in my opinion are very fundamental to return on investment drivers kind of thing. And then innovation and capacity building. I think innovation is a key differentiator, how products are being structured, how they are being, how they're being deployed. I think these are very, very important aspects between market leaders and market laggards, or market followers, I would say, not laggards. So this is the kind of, growth capital support, or this is the kind of support that is much required today to be able to move the needle. So these are my perspectives. Thank you. Thank you, Namita. I've just realized we've only got 10 minutes to go. Really, this is a 2-hour conversation or longer. But in one of the sessions this afternoon, we had a bit of a discussion about challenges of inequality and resilience, and the need to, while we're addressing mitigation, to also address equality, because if we don't, there's going to be blowback on mitigation agenda. If countries fall into populist modes as a reaction to inequality, that will set back for ages the mitigation agenda of those countries, let alone all sorts of other issues, let alone the need to have global cooperation. The need to make sure that we actually do what we did not do in the pandemic and share vaccinations around
so we don't have people suffering in different parts of the world. If we don't address those sort of things, there's going to be other consequences, including nationalist populism and atomization, etc. Issues about defence, the amount of money. We're in a global arms race that apparently dwarfs the Cold War at the moment. And that money, which is going to stuff which is high polluting, could actually not just exploding, but aircraft carriers running on bunker fuel, could be put towards green energy. And then something else that came to mind is that an unintended consequence of climate change over the last 10 years, as the world has been heating and emerging markets are becoming richer, we have seen an explosion of air conditioning, inefficient air conditioning, boxes stuck on the side of buildings. We have actually installed more air conditioning capacity in the world in the last 10 years than renewable energy capacity. Like, it's lunatic. So there's a lot to be done here in going forward, and it's not just a simple agenda of greening things. It's becoming complicated. I think becoming complicated is a sign of maturing, that we're now wrestling with the real issues, like what can we do in energy? Do hybrid cars qualify or not? Not under the European taxonomy, by the way. These are the frontier issues of our time now as we get used to the ambition. But for me, one of the key indicators of ambition is green finance flows. It's a key performance indicator. And of course, that's what we in the finance sector need to achieve or work on. Agnes, we're going to get to close to $2 trillion of green and sustainable bonds this year, by the looks of it. 80% growth globally in the market since last year. We've got to, however, get to much more than that. We need to be seeing a few trillion a year. I've been putting out a target of 1 trillion a year. We're running late, about 12 months so far to make progress. So while we need to celebrate where we are now, I'm wondering, what's it going to take? What are your thoughts on today and in general about what it's going to take? What are we going to do? I suppose what the predictions are, the hope is to get to a much larger market than even the incredible market we achieved so far. And I'm just asking you all for a farewell comment to the audience, advice to the audience in a way, about this question. And Agnes, kick us off. Yeah, it's a tough question for last question. But effectively, I think we always have to look at, how we say, quality and quantity. So first, I think on the numbers, it's doubling almost every year now. So we are not, if that goes like this, we are going to get to 1 trillion a year very easily at least. Si seguimos así, The key thing is vamos a llegar a 1 trillón fácilmente. Y lo otro es cómo hacer salto. Por ejemplo, cuando vemos el mercado de bonos sostenibles que crece, no al ritmo que nos gustaría, pero digo que algunas cosas funcionan. Y cuando hablamos de comparabilidad y armonización, usamos medio idioma. Cuando nos referimos al blanqueo verde, por ejemplo, los emisores vienen a este mercado para efectivamente emitir lo mejor que tienen y mostrar al mercado todo lo que están haciendo. Y lo que quieren es que no tengamos problemas. Y tenemos que continuar incentivando esto, mostrando todos los caminos, y tengo mucha esperanza porque hemos hecho mucho en ese sentido en los últimos meses, y uno de los motivos por qué creo que vamos a lograr estos grandes cambios es porque hemos alcanzado nuestras metas, y aquí me estoy refiriendo a las metas de la Alianza Cero de la ONU. Con esto pudimos identificar esto, pero eso está del lado del activo, del gestor del activo, de las aseguradoras, y esto va a llevar a un cambio en el sistema. Y por último diría, como dije antes, que para mí necesitábamos una dirección. No estamos efectivamente siguiendo una dirección, y lo único que puede salir del control es la parte del control social, porque vamos a tener que trabajar por
mucha gente que no es afectada por los cambios que se necesita operativizar. O sea, tenemos que hacer esta transición ambiental y este es uno de los elementos, lo social, que efectivamente necesitamos. Muy bueno tu punto, Agnes. Gracias. Anne-Marie, te doy la palabra para que termines. Tengo dos cosas respecto a concluir. Una cosa, asegurar que el mercado llega a un punto en que las personas se pregunten por qué no estoy haciendo finanzas sostenibles, en que ese sea el default. Y después será necesario responder por qué no están consiguiendo hacerlo. Cuando empezamos a hacerlo en el 2014, parecía imposible, pero creo que ahora las cosas se muestran mejor. Las cosas van a estar un poco confusas por el tiempo. Mark se refirió al IFRS y al mismo órgano de Estados Unidos, pero son dos sistemas distintos. Tener dos sistemas está bien en divulgaciones de relaciones con taxonomía, desde que las personas sepan que están diciendo y todo el mundo lo sepa también. Entonces, la transparencia y pasar a un mundo en que las personas se preguntan por qué no estás trabajando con finanzas sostenibles. Hay que trabajar en crear un sistema sostenible que funcione. Un sistema sostenible, muy bien. Michael, tus últimos comentarios. Creo que esta conversación ha sido fascinante y una de las cosas que quiero ver son estimativas de cuán grande va a ser el mercado de deuda sostenible este año. Nuestras estimativas es que va a crecer sustancialmente también. Me gustaría ver cuánto ha crecido y cuán grande se va a quedar. Hemos visto mucho crecimiento en bonos sostenibles, no tanto interés en el mercado financiero, sino en las emisiones. Muchas personas están preocupadas con lavado verde, otros piensan que las metas pueden no ser ambiciosas lo bastante o que los recursos pueden terminar escapándose de la inversión para la cual estaban proyectadas. Y creo sí que vamos a descarbonizar de acuerdo con lo que está puesto en el Acuerdo de París, pero eso requiere que todos trabajen juntos. La extensión del mercado de deuda va a ser una manera de alcanzarlo. Listo, muy bien. Estamos siguiendo perfectamente nuestras órdenes. Sean, mencionaste las consecuencias no intencionales de las acciones. Los financiadores suelen usar el riesgo sobre el retorno como la manera tradicional de evaluar. Entonces las personas quieren saber sobre el desempeño financiero y del impacto de las empresas. Tenemos que pasar más allá de un simple riesgo sobre el retorno para ver de qué modo las finanzas pueden hacer un efecto, un impacto en donde son utilizadas. Tenemos que tener una transición para que las inversiones que hagamos y las elecciones que hagamos tengan un impacto en el mayor número de personas posible. Sabemos que nuestra trayectoria en dirección a net emisiones va a tener que recibir mucha más atención. Alcanzar un futuro sostenible, definir un futuro sostenible requiere imaginar qué va a ocurrir en el 2030. Sabemos ya que en la Unión Europea se estableció una agenda con distintas partes y qué va a pasar después de esa fecha. La parte importante es qué piensa el mundo sobre pasar a ser carbono negativo. Financiar emprendimientos que sean carbono negativo podría aumentar el nivel de financiación. Yo creo que llegó el momento de que pensemos más allá de cero emisiones. Rupert, si tú puedes cerrar, por favor.
Gracias, Sean. Respecto al comentario sobre cómo expandir el mercado, quiero referirme a un comentario que escuché de Samantha, donde ella estaba ayudando a los emisores a trabajar con sus marcos verdes y cómo eso terminó cambiando la cultura completa sobre cómo realizar sus operaciones. Entonces, para los soberanos, quería decirles que una manera de catalizar el mercado verde sería apoyar las empresas de energía a trabajar con sus propios mercados, sus propios marcos verdes. Una de las cosas que quiero ver son los resultados que van a salir de la COP26. Esperamos que eso servirá de catalizador para que los gobiernos cambien su narrativa de esta es nuestra NDC y es así que vamos a realizar esta NDC hasta la mitad del siglo. Los mercados tienen una comunidad de manada. Entonces, cuando estos bonos sean emitidos por el gobierno, esperamos ver un crecimiento del mercado verde para alcanzar las NDC. Entonces, cuando los gobiernos lancen las NDCs, eso va a alavancar el mercado de bonos verdes. El otro comentario que resonó conmigo fue el costo de la acción en la ventana verde va a ser mucho mayor de que no accionar en absoluto. Una de las cosas que vamos a llevar a nuestros socios el año que viene en nuestras discusiones sobre cómo trabajar juntos para ir a los gobiernos y apoyarlos en el desarrollo de un plan de transición creíble, usando el título de la conferencia del año pasado. Eso es lo que necesitamos. Las metas son excelentes, las necesitamos, pero sabemos que hay una gran distancia entre las metas de 2030 y cómo se hacen las cosas. Y las personas tienen que pensar en eso porque las personas están retenidas en discusiones. Están discutiendo, por ejemplo, esto no está consistente con la meta 2030, no puede hacerlo. ¿Cómo solucionar estas cosas? ¿Cómo usar la financiación? ¿Cómo podemos asegurar que vamos a financiar más soluciones en lugares como Polonia o en Mongolia, en China o en Colorado? Y una de las discusiones de mañana sobre hidrógeno es cómo podemos repropositar las plantas de carbono para que usen hidrógeno. Tenemos un colega en España trabajando sobre eso como una estrategia de transición sobre la cual los países que tienen esas plantas de carbono todavía no pensaron. Entonces hay muchas cosas que pensar respecto a la transición, pero sin finanzas no van a ocurrir. Sin las finanzas sentándose a la mesa para decirnos en qué van a invertir, las cosas tampoco van a ocurrir. Las personas no van ni siquiera a levantarse en la mañana. Entonces, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy, porque los necesitamos a todos. Estoy encantado de que estén aquí con nosotros, Rupert, Ana María, Michael, Anisha, y unas gracias muy especiales a JP Morgan por ser nuestro patrocinador en esta conferencia. Mañana tenemos un gran día. Será nuestro último día de lo que ha sido una maratona, una conferencia maratona. ¿Estamos locos? No, claro que no. Pero tendremos a Nathan Faber por la mañana, el presidente de la Plataforma Europea de Finanzas y de la Taxonomía, y también el CEO de Inversiones Responsables. Tendremos una sesión sobre vías de transición. Inicialmente tendremos el SPCI, Rocky Mountains, etcétera, para ver cómo vamos a apoyar a la comunidad de inversiones. Tendremos a Marcus Spot, el arquitecto del Plan Europeo de Finanzas Sostenibles. Tenemos una sesión sobre hidrógeno verde como un punto clave para cambiar la industria. Y la idea es que lleguemos a hidrógeno de alto volumen y bajo costo muchísimo más rápido de lo que se imagina. Pero vamos a necesitar más energía después de 2025. Vamos a ver. La COP de la ONU tuvo una sesión sobre inversiones en edificaciones, transporte y transporte marítimo, entre otros, y se habló mucho sobre la necesidad de cambiar a la que avanzamos para el futuro y cómo podemos
determinar cuál es la veracidad de las alegaciones de los países de que están haciendo un trabajo verde, que sus bonos son realmente verdes. Además de tratar de entender cuál es una emisión adecuada para la transición de los distintos sectores. Queremos reunirlos a todos en el mercado. También las inversiones en equity. Espero que se reúnan a nosotros para escuchar nuestras discusiones. Y mañana vamos a terminar con una sesión así. Pero mañana el día será liderado por inversores y naturalmente que tendremos con nosotros a JP Morgan. Y entonces para todo eso los veo mañana y muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias sobre todo por su interés, su voluntad y por el panel y por todos los que están trabajando en este sector. Su entusiasmo y su energía para alcanzar un futuro sostenible para sus hijos y retornos sostenibles son el secreto para esta transición. Muchas gracias.